piloto de bus avista balsas salvavidas en una tormenta. Para salvarlos, intenta aterrizar en un portaaviones. Conozcan a Jack Tanner, un expiloto de la Marina agotado que evitaba el peligro a toda costa después de un accidente que puso fin a su carrera. Ahora vuela a pequeñas islas del Pacífico, hasta que la desesperada llamada de auxilio de una familia en medio de una furiosa tormenta lo cambia todo. Horas más tarde, su pequeño avión se desliza por la cubierta de un enorme portaaviones, los frenos chillan, la nariz se tambalea sobre el borde, sobre las olas agitadas. Ningún piloto de la Marina intentaría este aterrizaje, pero Jack no tiene otra opción. Hola a todos, bienvenidos a Historias Desveladas. Comencemos. La mañana había comenzado como cualquier otra para Jack. A los 49 años, sus días seguían un patrón predecible: verificación previa al vuelo, carga, salto de isla en isla a través del Pacífico, entregando correo y suministros a comunidades demasiado pequeñas para que las grandes compañías de carga se molestaran. No era un trabajo glamoroso, pero era exactamente por eso que lo había elegido. Después de lo que sucedió en el USS Valiant hace 15 años, el glamour era lo último que Jack Tanner quería. Se movía metódicamente alrededor de su avión, un Pilatus PC-6 Porter, revisando las superficies de control con ojo experto. No era precisamente bonito, pero podía aterrizar en terrenos de tierra más pequeños que la mayoría de las entradas de las casas suburbanas. Para el trabajo en las islas, nada lo superaba. «Se ve bien hoy», dijo Rico, el mecánico que mantenía la pequeña flota en funcionamiento en Pacific Islander Services. Jack asintió, pasando la mano por el robusto ala. «El consumo de aceite ha subido un poco en el lado de estribor». Rico sonrió. «Tú y ese pájaro, hombre. Te das cuenta de las cosas antes de que mis indicadores lo hagan». Jack no respondió. Su conexión con los aviones era algo de lo que no hablaba. Cuando pasas miles de horas en la cabina, los aviones comienzan a hablarte en su propio idioma. Cada vibración, cada cambio en el tono del motor cuenta una historia. El pequeño avión le estaba diciendo que estaba listo para volar. A pesar del pequeño problema del aceite, el equipo de carga terminó de apilar las bolsas de correo y las cajas de suministros, asegurándolas con redes de carga. Jack firmó el manifiesto sin mirarlo realmente. El martes significaba la ruta norte, 6 islas, 11 paradas, en casa al atardecer si el clima aguantaba. El avión despegó fácilmente, subiendo rápidamente a 3000 pies. Jack giró hacia el este, el sol naciente calentaba la cabina. Abajo, el azul profundo del Pacífico se extendía hasta el horizonte, interrumpido solo por el ocasional atolón de arena blanca o una verde isla volcánica. Era por eso que todavía volaba, a pesar de todo. Aquí arriba, el pasado no podía tocarlo. Sin recuerdos de metal chirriante o combustible de avión en llamas. Sin repeticiones del F/diagonal/18 de su compañero de ala dando volteretas hacia el mar después de que el aterrizaje fallido de Jack causara una colisión en la cubierta. Sin rostros de la Junta de Investigación diciéndole que, si bien no era oficialmente responsable, su carrera en la aviación naval había terminado. Aquí arriba, solo era un piloto y su avión. Todo lo demás desaparecía. Jack completó sus primeras 3 paradas sin incidentes. En la cuarta, un pequeño puesto médico en la isla de Tamatoa ayudó a descargar suministros mientras los niños locales se agrupaban alrededor de su avión, tocando sus ruedas con manos reverentes. Señor Halcón, llamaban, usando el apodo que de alguna manera se había extendido por todas las islas. ¿Nos trae dulces? Jack metió la mano en el bolsillo en busca del rollo de mentas que siempre llevaba. Los niños chillaron de alegría mientras se las repartía, una por cada niño. La próxima semana, dijo solemnemente un niño llamado Cale, traiga chocolate. Jack revolvió el cabello del niño. Si te portas bien. Era lo más cercano a la alegría que se permitía en estos días, estas breves conexiones, antes de volver a subir al porter y regresar a la soledad del cielo. Al mediodía, Jack estaba a la mitad de su ruta, volando a solo 2000 pies sobre el océano. El informe meteorológico había mencionado un sistema de tormentas que se desarrollaba hacia el sureste, pero su curso planeado debería mantenerlo bien alejado. Había estado volando esta ruta durante 7 años, y el clima rara vez lo sorprendía. Su radio de emergencia crujió, algo inusual tan lejos de cualquier centro de comunicaciones importante. Jack extendió la mano hacia el dial, ajustando la frecuencia para aclarar la estática. Alguien en la posición 14 grados. Tomando agua. La transmisión entraba y salía, casi ininteligible. Jack frunció el ceño, ajustando su rumbo ligeramente para mejorar la recepción. Las llamadas de emergencia aquí generalmente significaban un barco pesquero con problemas de motor o un yate que se había alejado demasiado de las rutas establecidas. Aquí Pacific Islander Services, vuelo 18. Estoy recibiendo su llamada de socorro,
pero la señal es débil. Repita la ubicación y la naturaleza de la emergencia. Durante varios momentos, solo la estática respondió. Luego, una voz irrumpió, más fuerte esta vez. Aquí de Wanderer, embarcación de recreo de Honolulu. Hemos chocado contra un arrecife y estamos tomando agua. Las condiciones de la tormenta se deterioran rápidamente. 2 adultos, 2 niños a bordo. Jack revisó su GPS. Según las coordenadas que llegaban, el barco estaba a casi 200 millas al sureste de su posición, directamente en el camino de la tormenta que se estaba formando. Wanderer está en contacto con los servicios de la Guardia Costera. Negativo. Nuestro teléfono satelital se cayó por la borda, la radio se dañó en el impacto. Usando batería de respaldo de emergencia, casi agotada. La transmisión crujió y una nueva voz llegó, más aguda, más joven. Por favor, ayúdenos. Mi hermano está muy asustado. La voz de una niña, probablemente adolescente. Luego otra voz, esta más pequeña, claramente un niño pequeño tratando de no llorar. El agua está entrando muy rápido. Jack sintió que algo se retorcía en su pecho, una sensación que no había experimentado en años. Estas no eran solo coordenadas sin rostro en un mapa, eran niños asustados y en peligro. Wanderer, ¿cuál es su situación actual? ¿Todavía están a bordo de su embarcación? Negativo. Embarcación hundiéndose. Hemos desplegado la balsa salvavidas. Posición actual aproximadamente 14 grados 32, norte, 162 grados 47, oeste. Altura de las olas de 25 a 30 pies, vientos. La transmisión se cortó abruptamente. Jack intentó repetidamente restablecer el contacto, pero la radio permaneció en silencio. La batería probablemente se había agotado o, peor aún, la balsa salvavidas había sido inundada por las enormes olas que el hombre había descrito. Jack hizo los cálculos mentales para los que había sido entrenado desde sus días en la marina. La familia del Wanderer estaba a 200 millas de distancia, en condiciones que se deterioraban. La estación de la Guardia Costera más cercana estaba en Guam, a casi 400 millas de su posición. Incluso si pudiera contactarlos de alguna manera, sus helicópteros estarían superando su alcance operativo y podrían ni siquiera despegar dadas las condiciones de la tormenta. Revisó sus indicadores de combustible, 3/4 de tanque. El porter tenía un alcance de aproximadamente 600 millas náuticas con el tanque lleno, suficiente para desviarse a la última posición conocida de la embarcación. ¿Y luego qué? Jack sacó sus cartas, extendiéndolas sobre su regazo mientras mantenía el porter estable con facilidad práctica. No había islas dentro de un alcance seguro. Si se desviaba la balsa salvavidas, el único lugar de aterrizaje posible sería. Se congeló, mirando la carta. El USS Valiant, un portaaviones de clase Nimitz, estaba realizando ejercicios de entrenamiento en la región. Según su última posición conocida y los patrones de movimiento típicos, estaría aproximadamente a 150 millas al noroeste de la posición del Wanderer. El mismo barco en el que se había estrellado hacía 15 años. El mismo portaaviones donde su mejor amigo había muerto por su error. Las manos de Jack se apretaron en los controles. Podía intentar transmitir la llamada de socorro, pero su radio civil carecía de la potencia para llegar a la Guardia Costera o al Valiant desde su posición actual. La radio VHF era esencialmente de línea de visión, útil para tal vez 50 millas a su altitud. Nadie escucharía su llamada. Tenía que tomar una decisión, y solo tenía unos minutos para hacerlo. Continuar su ruta, con la esperanza de que alguien más recibiera de alguna manera la transmisión moribunda del Wanderer, o volar hacia una tormenta que empeoraba para encontrar a una familia que ya podría estar muerta, sin un plan claro de qué haría si los encontraba con vida. La voz del niño resonó en su mente, el agua está entrando muy rápido. Jack inclinó el avión bruscamente hacia el sureste y empujó la palanca del acelerador hacia adelante. El repentino cambio de rumbo generaría preguntas en la base cuando se perdiera su próxima parada programada, pero eso no se podía evitar. Lo que estaba a punto de intentar era un acto de notable coraje o una estupidez asombrosa, tal vez ambas cosas. De cualquier manera, esos niños merecían que alguien intentara salvarlos, incluso si ese alguien era un expiloto de la Marina fracasado con más remordimientos que logros en su haber. Mientras la nariz del avión apuntaba hacia el horizonte que se oscurecía, Jack no tenía forma de saber que estaba volando hacia un momento que lo obligaría a enfrentarse a todos los fantasmas que lo habían perseguido durante los últimos 15 años. La tormenta apareció en el horizonte como una pared oscura que se elevaba del mar. Jack se había encontrado con mucho mal tiempo en sus años de vuelo, pero este sistema parecía serio. Cumulonimbos imponentes que alcanzaban los 30,000 pies, con la clásica forma de yunque de una fuerte convección.
Has volado en peores condiciones, murmuró para sí mismo, aunque no estaba del todo convencido de que eso fuera cierto. Cuando el porter entró en las bandas exteriores de la tormenta, las primeras gotas de lluvia golpearon el parabrisas. En cuestión de minutos, era como si alguien estuviera arrojando cubos de agua contra el cristal. El pequeño avión comenzó a sacudirse y a moverse violentamente cuando la turbulencia lo atrapó. Jack luchó contra los controles, manteniendo el porter nivelado por instinto y experiencia. El Pilatus fue construido para este tipo de castigo, diseñado para operar en los entornos más duros del mundo. Pero incluso el avión más resistente tenía sus límites. Miró su GPS, confirmando que estaba en curso hacia la última posición reportada del Wanderer. Según sus cálculos, debería llegar a ellos en aproximadamente 45 minutos, si los vientos en contra no lo frenaban demasiado, y si la balsa salvavidas no se había desviado significativamente. Encontrar una pequeña balsa en estas condiciones sería como encontrar un corcho en una lavadora. Las posibilidades de éxito eran escasas en el mejor de los casos, pero Jack había aprendido hace mucho tiempo que las pocas posibilidades eran mejores que ninguna. El porter cayó repentinamente, perdiendo casi 500 pies de altitud antes de que Jack pudiera detener el descenso. Su estómago se revolvió cuando el avión se estabilizó. A través del parabrisas salpicado de lluvia, pudo ver que la superficie del océano se había transformado en un paisaje caótico de oleajes y crestas blancas. Olas de 2 pies, dijo Jack en voz alta, reevaluando la transmisión final del Wanderer. En todo caso, lo estaban subestimando. Durante los siguientes 30 minutos, Jack se concentró por completo en mantener el porter en el aire mientras navegaba hacia las coordenadas. La tormenta se intensificó, relámpagos destellaban a su alrededor, iluminando la cabina en breves ráfagas fantasmales. Una fina capa de escarcha apareció en los bordes del parabrisas, no lo suficiente como para ser peligrosa todavía, pero valía la pena vigilarla con atención. Al llegar a la ubicación aproximada, Jack redujo la altitud para tener una mejor vista de la superficie, aunque eso significaba someter a su avión a turbulencias aún más violentas. A 1000 pies, la visibilidad estaba limitada a tal vez media milla a través de la lluvia y el rocío. Comenzó un patrón de búsqueda, expandiéndose hacia afuera desde las últimas coordenadas conocidas. El pequeño avión se estremecía continuamente ahora, el yugo de control vibraba en sus manos. La lluvia y el océano parecían mezclarse, creando un mundo gris desorientador donde arriba y abajo perdían su significado. En su tercera etapa de búsqueda, un destello naranja le llamó la atención, tan breve que pensó que podría haberlo imaginado. Jack viró bruscamente, dando vueltas, esforzándose por ver a través del diluvio. Allí estaba de nuevo, una balsa salvavidas naranja que se elevaba momentáneamente hasta la cresta de una ola masiva antes de desaparecer en el valle. El pulso de Jack se aceleró. Los había encontrado, contra todo pronóstico. Bajó más, ignorando las protestas de su avión mientras descendía a 500 pies. Ahora podía ver la balsa claramente durante los momentos en que se elevaba sobre la ola. 4 figuras estaban acurrucadas en su interior, aferrándose unas a otras mientras la pequeña embarcación era arrojada como un juguete. Estaban vivos. ¿Pero por cuánto tiempo más en estas condiciones? Jack pulsó su micrófono, aunque sabía que las posibilidades de que tuvieran una radio que funcionara eran prácticamente nulas. Supervivientes del Wanderer, este es un avión sobrevolando. ¿Pueden oírme? No hubo respuesta, como se esperaba. Jack necesitaba hacerles saber que la ayuda venía en camino, pero lo que es más importante, necesitaba marcar su posición con precisión. Extendió la mano detrás de su asiento, agarrando el kit de emergencia que siempre llevaba. Dentro había 2 bengalas de mano y una pequeña baliza GPS a prueba de agua. Jack activó rápidamente la baliza, configurándola para transmitir las coordenadas actuales continuamente. Girando para otra pasada, Jack abrió la ventana lateral. El viento y la lluvia azotaron inmediatamente su rostro. Cuando el porter pasó sobre la balsa salvavidas, arrojó la baliza seguida de una de las bengalas. Ambas aterrizaron a pocos metros de la balsa, la bengala se encendió con un brillante resplandor rojo. A pesar de la lluvia, vio movimiento abajo, uno de los adultos mirando hacia arriba, agitando frenéticamente. Lo habían visto, sabían que alguien los había encontrado. Pero verlos era una cosa, salvarlos era otra muy distinta. Jack revisó su indicador de combustible. Había consumido más de lo esperado luchando contra los vientos en contra. Tenía suficiente para llegar a la última posición conocida del USS Valiant, pero sería justo, demasiado justo para su comodidad. El Valiant era su única esperanza. Sus helicópteros podrían llegar a la balsa salvavidas y efectuar un rescate, pero solo si sabían exactamente dónde buscar. La pequeña baliza GPS de Jack podría ayudar, pero en estas condiciones su señal podría perderse fácilmente.
Lo que la Marina necesitaba eran ojos en el objetivo, alguien que pudiera proporcionar coordenadas exactas y confirmación de supervivientes, alguien que pudiera guiar a los helicópteros de rescate a la ubicación precisa. Alguien como él. Jack echó un último vistazo a la balsa salvavidas, grabando su posición en la memoria. Luego giró su avión hacia el noroeste, hacia el USS Valiant, hacia su pasado, hacia su redención o su perdición. Lo que le esperaba en la cubierta de ese portaaviones no era solo un aterrizaje difícil, eran 15 años de fantasmas de los que había estado huyendo. Pero en este momento, 4 vidas dependían de que él se enfrentara a esos fantasmas de frente. Cuando el porter se liberó de la peor parte de la tormenta, Jack volvió a intentar con su radio. Después de un momento de vacilación, cambió a una vieja frecuencia de la Marina que se suponía que no debía recordar, uno de los muchos detalles de su vida militar que nunca había logrado olvidar por completo. USS Valiant, aquí avión civil Papa Charlie 6 en ruta con información de emergencia. ¿Me copian? La estática respondió. Todavía estaba demasiado lejos, la tormenta interfería con la transmisión. Tendría que acercarse mucho más antes de que lo escucharan. Jack se preparó para el vuelo, su mente ya trabajando en los problemas que se avecinaban. La cubierta del Valiant estaría moviéndose con el oleaje. El porter no tenía gancho de cola para engancharse a los cables de detención. Tendría una oportunidad, para aterrizar el avión de forma segura. Y si no podía, bueno, esa familia en la balsa salvavidas nunca sabría que había intentado salvarlos. Simplemente esperarían el rescate hasta que el mar finalmente se los llevara, agregando 4 fantasmas más para perseguir las aguas del Pacífico. La mandíbula de Jack se apretó. No hoy, prometió, aunque no había nadie allí para escucharlo. No bajo mi vigilancia. El porter siguió adelante a través de la lluvia y las nubes, llevando a su piloto hacia una confrontación 15 años en desarrollo. Una hora más tarde, Jack vio por primera vez el USS Valiant. El enorme portaaviones apareció a través de un claro entre las nubes, su casco gris se distinguía contra el océano oscuro. Incluso a millas de distancia, Jack podía ver que la cubierta estaba en movimiento, subiendo y bajando con el oleaje. Había estado probando su radio cada 5 minutos, y ahora, finalmente dentro del alcance, podría tener la posibilidad de ser escuchado. USS Valiant, aquí avión civil Papa Charlie 6 con información de emergencia sobre supervivientes en el mar. Solicito respuesta inmediata. Durante varios segundos tensos, no hubo nada. Luego, la radio crujió. Avión no identificado, aquí USS Valiant. Se está acercando a operaciones militares restringidas. Cambie de rumbo inmediatamente. La voz era cortante, profesional, poco acogedora. Valiant, tengo confirmación visual de los supervivientes de la embarcación de recreo Wanderer. 2 adultos, 2 niños en una balsa salvavidas. Posición 14 grados 32, norte, 162 grados 47, oeste a partir de hace 40 minutos. Requieren rescate inmediato. Una pausa. Luego, avión no identificado, no hemos recibido llamadas de socorro de esa zona. Identifíquese e indique sus intenciones. Jack respiró hondo. Este es Jack Tanner, exteniente de la Marina de los Estados Unidos, nombre en clave halcón. Necesito hablar con su CAG o comandante al mando inmediatamente. Otra pausa más larga. Jack podía imaginar la confusión que su transmisión estaba causando en el puente del portaaviones. Un avión civil acercándose a un grupo de batalla de portaaviones, usando protocolos militares, afirmando ser un expiloto de la Marina, activaría todas las alarmas que tenían. Avión Papa Charlie 6, mantenga el rumbo actual. No repita, no intente acercarse al portaaviones. Estamos enviando interceptores. Jack revisó su indicador de combustible de nuevo. La aguja estaba cayendo en la zona roja. No tenía tiempo para interceptores ni explicaciones. Valiant, esas personas morirán si no lanzan el rescate inmediatamente. He dejado caer una baliza GPS en su ubicación, pero la señal será débil en estas condiciones. Necesitan mis coordenadas exactas. Papa Charlie 6, ¿qué propone? Jack podía escuchar la sospecha en la voz del oficial. Lo que estaba a punto de decir sonaría loco, porque lo era. Propongo un aterrizaje de emergencia en su cubierta para entregar información crítica de rescate en persona. No tengo otras opciones de aterrizaje dentro del alcance del combustible. La radio se quedó en silencio durante tanto tiempo que Jack pensó que había perdido la conexión. Cuando volvió, una nueva voz estaba hablando, mayor, más autoritaria. Tanner, aquí el capitán Reeves, comandante al mando del Valiant. ¿Está loco? Está volando un avión civil sin gancho de cola, sin capacidad de engranaje de detención. Es un suicidio. Jack reconoció el nombre.
Reeves había sido teniente comandante durante la época de Jack en el Valiant, aunque nunca habían servido juntos directamente. Capitán, soy excualificado para portaaviones. El Porter puede aterrizar en menos de 200 pies. Mi situación de combustible es crítica y esos supervivientes necesitan rescate inmediato. Conozco los riesgos. Maldita sea, Tanner. No puedo autorizar esto. Se matará a sí mismo y potencialmente dañará mi barco o herirá a mi tripulación. Los ojos de Jack se fijaron en el portaaviones ahora, lo suficientemente cerca como para distinguir aviones individuales en la cubierta. Con el debido respeto, señor, no estoy pidiendo autorización. Estoy aterrizando en su cubierta en aproximadamente 5 minutos. Esos niños en esa balsa salvavidas se están quedando sin tiempo. Casi podía escuchar los cálculos mentales que ocurrían en la mente del capitán Reeves. El Valiant podía fácilmente superar al Porter más lento, haciendo imposible el aterrizaje. También podrían derribarlo con interceptores. Pero ambas opciones condenarían a la familia en la balsa salvavidas. Tanner se estrelló en este mismo portaaviones hace 15 años. ¿Por qué debería creer que puede aterrizar de forma segura ahora? La pregunta golpeó a Jack como un golpe físico. Por supuesto que habrían buscado su historial tan pronto como se identificó. Porque esta vez no estoy tratando de salvarme a mí mismo, capitán. Estoy tratando de salvarlos a ellos. Jack escuchó voces apagadas en el otro extremo, Reeves hablando con sus oficiales, probablemente sopesando los riesgos de un accidente civil en su cubierta contra las vidas de 4 civiles en una tormenta lejana. Luego, la voz de Reeves de nuevo, tensa por la ira controlada. Maldita sea, Tanner. Si esto sale mal, me enfrentaré a una corte marcial por siquiera considerar esto. Otro latido de silencio. Jack podía ver actividad en la cubierta de vuelo ahora, tripulaciones moviendo aviones, despejando espacio. Si se estaban preparando para recibirlo o simplemente protegiendo su propio equipo, no podía saberlo. Finalmente, el capitán Reeves volvió a hablar, su voz dura como el acero. Recuperación se está preparando para su aproximación. Tendrá una cubierta despejada y barreras contra choques desplegadas. LSO lo guiará. Si se desvía de las instrucciones, ordenaré que lo derriben. ¿Está claro? Cristalino, capitán. Gracias. Una nueva voz apareció en la radio, el oficial de señales de aterrizaje que lo guiaría. Papa Charlie 6, aquí Valiant LSO. Entiendo que es un ex aviador naval, así que omitiré los conceptos básicos. Los vientos a través de la cubierta son de 25 nudos. La cubierta se inclina aproximadamente de 8 a 10 pies. Hemos despejado la línea central y preparado las barreras. Su aproximación será desde la popa, aproximación estándar al portaaviones. Informe la bola cuando tenga contacto visual. ¿Entendido? LSO. La terminología familiar llevó a Jack de vuelta a sus días en la marina. Debo informarle que el Porter no tiene gancho, obviamente, y su velocidad de pérdida es de aproximadamente 50 nudos. Entraré más despacio de lo que está acostumbrado. ¿Entendido, Papa Charlie 6? Estamos listos cuando usted lo esté. Jack alineó su aproximación, años de entrenamiento se hicieron cargo a pesar de la década y media desde su último aterrizaje en un portaaviones. El pequeño avión estaba muy lejos de ser un F/18, pero los principios seguían siendo los mismos: mantener el ángulo de aproximación adecuado, vigilar la deriva, compensar la cubierta en movimiento. A medida que comenzaba su aproximación final, el tiempo pareció ralentizarse. Jack podía ver la cubierta del portaaviones subiendo y bajando con el oleaje debajo, y detrás, una estela masiva agitaba el océano en espuma blanca. Delante, la cubierta de vuelo se extendía como un sello postal, increíblemente pequeña desde este ángulo. Papa Charlie 6 tiene la bola, comunicó Jack por radio, utilizando la llamada tradicional que indicaba que podía ver las luces de guía de aterrizaje. Recibido, bola, respondió el oficial de aterrizaje. ¿Se ve bien? Ligeramente alto. Reduzca potencia. Jack redujo la potencia, manteniendo la vista fija en la cubierta. Su pequeño avión respondió maravillosamente, colocándose en la trayectoria de descenso adecuada. El portaaviones se hizo más grande en su parabrisas, la cubierta subiendo y bajando en un ritmo hipnótico. En curso, se ve bien. Mantenga lo que tiene, continuó el oficial, su voz profesional pero tensa. Los últimos 100 pies de la aproximación fue donde las cosas habían salido mal 15 años antes. Jack había entrado demasiado rápido, se había perdido los cables y había chocado con el avión de su compañero de ala estacionado en el borde de la cubierta. La explosión resultante había matado a su amigo instantáneamente. No esta vez.
Jack se concentró por completo en la cubierta en movimiento, cronometrando su aterrizaje para cuando el portaaviones estuviera nivelado en su ciclo de cabeceo. El avión se desaceleró casi a la velocidad en la que las alas perderían sustentación, luchando por mantenerse en el aire turbulento sobre la cubierta. Firme, firme, instruyó el oficial de aterrizaje. Jack cortó la potencia por completo justo cuando su avión cruzaba la popa del portaaviones. El pequeño avión cayó sobre la cubierta con un golpe sólido, sus neumáticos chirriaron al impactar. Ahora venía la parte difícil. Sin gancho para enganchar los cables de acero, Jack tenía que confiar completamente en los frenos y la hélice invertida para detenerse. Pisó los frenos con fuerza, sintiendo el sistema antibloqueo pulsando bajo su pie. La hélice invirtió el paso, creando resistencia, pero la cubierta estaba mojada por el rocío del mar, lo que proporcionaba poca tracción. El avión comenzó a patinar, su cola girando hacia la izquierda mientras zigzagueaba por la cubierta. Jack luchó por el control, bombeando los frenos, tratando de mantener el avión centrado. El final de la cubierta se acercaba a una velocidad aterradora. Si no podía detenerse a tiempo, el avión se hundiría por la proa y en el océano que tenía delante. Los marineros estaban desplegando una red de barricada de último recurso, diseñada para atrapar aviones con tren de aterrizaje averiado. No estaba pensada para esta situación, pero era la única esperanza si los frenos no podían detenerlo a tiempo. El patinazo empeoró, el pequeño avión ahora se movía tanto hacia los lados como hacia adelante. Jack podía ver el borde de la cubierta que se avecinaba, el océano azul grisáceo más allá. Con un último esfuerzo desesperado, bloqueó los frenos por completo y se preparó para el impacto. El avión se estrelló contra la red de la barricada con su ala derecha girando casi 180 grados antes de finalmente detenerse, su nariz colgando sobre el borde de la cubierta, su hélice aún girando a pocos metros sobre las olas. Por un momento, Jack se sentó congelado en la cabina, sus nudillos blancos en los controles, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Luego, la realidad volvió a golpearlo. Lo había logrado, de alguna manera. Había aterrizado un avión civil en un portaaviones y había vivido para contarlo. Las tripulaciones de cubierta corrían hacia él, algunos con extintores, otros con cadenas de amarre. Jack apagó el motor y obligó a sus manos temblorosas a desabrocharse el arnés. No había tiempo para maravillarse de lo que acababa de lograr. 4 vidas aún pendían de un hilo. Cuando abrió la puerta de la cabina, una figura familiar se acercó, un hombre con el uniforme caqui de un oficial naval, hojas de roble plateadas en el cuello, el oficial ejecutivo del portaaviones. A Jack se le cortó la respiración. El comandante Mike Jardín, el mejor amigo de su compañero de ala, el hombre que había testificado en su contra en la investigación. El rostro de Jardín era una máscara, ilegible, mientras observaba a Jack bajar del porter. A su alrededor, la tripulación de cubierta aseguraba el avión con cadenas, evitando que se deslizara por el borde si el portaaviones volvía a inclinarse. Tanner, dijo Jardín, su voz se oía por encima del viento y el ruido de la cubierta. No has perdido tu gusto por lo dramático, veo. Jack ignoró el comentario, yendo directo al grano. Hay una familia en una balsa salvavidas en estas coordenadas. Sacó un trozo de papel de su bolsillo con la posición escrita. 2 adultos, 2 niños. Vistos por última vez con vida hace 40 minutos. Las condiciones del mar se deterioran rápidamente. Jardín tomó el papel, lo miró y luego volvió a mirar a Jack. ¿Y voló a través de una tormenta y aterrizó un avión civil en mi portaaviones para decirme esto? Su radio murió a mitad de la transmisión. Los vi, pero no pude ayudarlos directamente. Sus helicópteros son su única esperanza. Jack miró a Jardín directamente a los ojos. Podemos ajustar cuentas viejas más tarde, comandante. Ahora mismo, esos niños necesitan ayuda. Algo cambió en la expresión de Jardín, un respeto a regañadientes, tal vez, o simplemente un reconocimiento del deber. Se dio la vuelta y ladró órdenes a un oficial cercano. En cuestión de momentos, los altavoces masivos del portaaviones anunciaban los preparativos para el lanzamiento del helicóptero. Si está mintiendo sobre esto, Tanner, Jardín dejó la amenaza sin terminar. No lo estoy, dijo Jack simplemente. Jardín asintió una vez, luego hizo un gesto a Jack para que lo siguiera hacia la superestructura de la isla que se elevaba desde la cubierta. El capitán quiere verlo. Yo no lo haría esperar. Mientras caminaban, Jack miró hacia atrás a su pequeño avión, ahora asegurado pero aún precariamente posicionado con la nariz sobre el borde. Como su piloto, el robusto avión había sido llevado a sus límites absolutos hoy. Y, como su piloto, de alguna manera había sobrevivido. El capitán Reeves no estaba contento. Ese fue el aterrizaje más imprudente que he presenciado en 30 años de aviación naval, dijo, mirando a Jack desde el otro lado del escritorio en su cabina.
Puso en peligro mi barco, mi tripulación y a usted mismo con esa maniobra. Jack se puso firme, los viejos hábitos resurgieron a pesar de los años fuera de la marina. Sí, señor. Dañó la barricada del lado de babor, raspó la pintura de mi cubierta y le quitó unos 10 años de vida al jefe de operaciones aéreas. La expresión del capitán seguía siendo severa, pero algo más brilló en sus ojos. También ejecutó un aterrizaje aparentemente imposible en condiciones que desafiarían a nuestros mejores pilotos en aviones especialmente diseñados. Jack no dijo nada, esperando. El helicóptero de rescate está en el aire, continuó Reeves. Llegarán a sus coordenadas en aproximadamente 20 minutos. Si encuentran supervivientes, será un héroe. Si no, dejó la alternativa sin decir. Los minutos que siguieron fueron algunos de los más largos de la vida de Jack. Fue escoltado al centro de información de combate del portaaviones, donde podía escuchar las comunicaciones por radio del helicóptero de rescate. El comandante Jardín estaba cerca, su rostro tenso mientras escuchaban el progreso de la búsqueda. Sin contacto visual en las coordenadas primarias, informó el piloto del helicóptero después de lo que pareció una eternidad. Ampliando el patrón de búsqueda. El corazón de Jack se hundió. ¿La balsa salvavidas se había desviado demasiado? ¿Había volcado en las enormes olas? ¿Había arriesgado todo para nada? Espere, dijo la voz del piloto de nuevo, más urgente ahora. Tengo un avistamiento de bengalas, a las 2 en punto, aproximadamente a media milla de las coordenadas originales. Moviéndome para investigar. La tensión en el CIC era palpable. Tanto los oficiales como el personal alistado habían detenido sus tareas para escuchar. Confirmación visual, tengo la balsa salvavidas. 4 supervivientes visibles, todos en movimiento. Comenzando las operaciones de rescate. Un vítor estalló espontáneamente en el CIC, rápidamente silenciado por los oficiales, pero revelador de todos modos. Jack sintió una ola de alivio tan profunda que casi se le doblan las rodillas. Jardín lo estaba observando, su expresión compleja. Lo hiciste, Tanner. Realmente lo hiciste. La siguiente hora pasó como un borrón. El helicóptero informó la extracción exitosa de los 4 supervivientes, los padres y sus 2 hijos, de 16 y 8 años. Sufrían de exposición y deshidratación, pero se recuperarían por completo. Su yate había chocado contra un arrecife no marcado durante la aproximación inicial de la tormenta, tomando agua tan rápido que apenas tuvieron tiempo de desplegar la balsa salvavidas antes de que se hundiera. Sin la intervención de Jack, habrían muerto en cuestión de horas. Cuando el helicóptero regresó al portaaviones, Jack estaba de pie en la cubierta de vuelo, viendo cómo ayudaban a la familia a entrar para recibir atención médica. La adolescente, envuelta en una manta de emergencia de aluminio, levantó la vista al pasar junto a él. «Nos encontraste», dijo, su voz ronca pero clara. «¿En toda esa agua, cómo nos encontraste?» Jack logró una pequeña sonrisa. «Solo haciendo mi trabajo». El niño que caminaba detrás de su hermana se separó del médico que lo guiaba y corrió hacia Jack, rodeándole la cintura con un fuerte abrazo. «Mamá dijo que nadie escucharía nuestra radio», dijo el niño, mirando a Jack con una expresión de pura admiración. «Pero tú sí». Jack palmeó torpemente el hombro del niño, abrumado por una emoción que no podía nombrar. «Los escuché. Ahora vayan con los médicos, ¿de acuerdo? Ellos los cuidarán bien». Mientras llevaban a la familia adentro, el capitán Reeves se acercó a Jack. El comandante Jardín estaba a su lado. «Señor Tanner», dijo el capitán formalmente, «parece que le debemos nuestra gratitud. La familia está estable y debería recuperarse por completo». Jack asintió, de repente agotado cuando la adrenalina se drenó de su sistema. «Gracias por autorizar el rescate, capitán». En cuanto a su avión, continuó Reeves, mirando hacia el porter todavía encadenado a la cubierta. «Nuestra evaluación es que se puede volar una vez que el clima mejore. Daños menores en el ala derecha, pero nada crítico». «Lo aprecio, señor». Jardín dio un paso adelante, su expresión solemne. «Tanner, le debo una disculpa. Lo que hizo hoy. Chris estaría orgulloso». «Chris». El compañero de ala de Jack, el mejor amigo de Jardín. El nombre golpeó a Jack como un golpe físico. «No lo hice por reconocimiento», dijo Jack en voz baja. «Lo sé», respondió Jardín. «Es exactamente por eso que Chris estaría orgulloso». Esa noche, a Jack le dieron un pequeño camarote de oficial para descansar. Por primera vez en 15 años, durmió en un portaaviones en el mar, el mismo portaaviones donde había terminado su carrera en la marina. Pero, por primera vez en el mismo tiempo, durmió sin pesadillas.
A la mañana siguiente, las condiciones climáticas habían mejorado significativamente. Jack preparó su avión para la partida, las tripulaciones de cubierta lo ayudaron con el reabastecimiento de combustible y una inspección rápida del ala dañada. Mientras completaba sus comprobaciones previas al vuelo, un joven alférez se acercó con un pequeño paquete. Señor, la familia Carson me pidió que le diera esto antes de que se fuera. Jack aceptó el paquete con un gesto de agradecimiento. Dentro había un dibujo infantil, el pequeño avión posado en la cubierta del portaaviones, dibujado con crayones con un detalle impresionante para un niño de 8 años. Debajo, con una letra cuidadosa, nuestro halcón. Jack estudió el dibujo durante un largo momento, luego lo dobló cuidadosamente y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta de vuelo, cerca de su corazón. El despegue del portaaviones fue mucho menos dramático que el aterrizaje. Con la ayuda de las tripulaciones de cubierta y el barco girando para crear condiciones óptimas de viento, el avión despegó suavemente, ganando altitud rápidamente. Cuando Jack se alejó del Valiant, miró hacia abajo al enorme buque que había aparecido en sus pesadillas durante una década y media. Siempre sería el lugar donde había perdido a su compañero de ala, pero ahora también era el lugar donde había ayudado a salvar 4 vidas inocentes. Algunas cargas no se pueden dejar, solo se pueden llevar de manera diferente. Jack había estado cargando su culpa como una piedra alrededor de su cuello, arrastrándolo hacia abajo. Tal vez ahora podría llevarla como un recordatorio de que los fracasos del pasado no dictan las decisiones futuras. Una semana después, Jack estaba de vuelta en su ruta habitual, saltando de isla en isla a través del Pacífico. Si los otros pilotos de Pacific Islander Services habían escuchado rumores sobre su aventura, eran lo suficientemente profesionales como para no mencionarlo directamente. Rico, el mecánico, había silbado apreciativamente ante el ala reparada, pero no hizo preguntas más allá de lo necesario para el mantenimiento. En la cabina, Jack había pegado el dibujo del niño a su panel de instrumentos, no de forma prominente, justo en el borde de su visión periférica, un recordatorio de por qué volaba. Al acercarse a la isla de Tamatoa, pudo ver al grupo habitual de niños reunidos cerca de la pista de aterrizaje. Entre ellos, sabía que estaría Cale, esperando su chocolate como prometido. Jack sonrió mientras comenzaba su descenso. Había traído suficiente para todos esta vez. El robusto avión se posó en la pista de tierra con su gracia habitual, levantando una pequeña nube de polvo. Solo otro aterrizaje de rutina para un avión diseñado para aterrizar en casi cualquier lugar. Casi cualquier lugar, incluyendo, como resultó, la cubierta de un portaaviones en medio del Océano Pacífico. Jack Halcón Tanner nunca se consideraría un héroe. Era solo un piloto que escuchó una llamada y respondió, que se enfrentó a su pasado porque 4 extraños lo necesitaban. Pero para un niño en algún lugar del vasto Pacífico, ahora salvo en casa con su familia, Jack era exactamente eso, un héroe que apareció de la tormenta cuando toda esperanza parecía perdida. Y para un hombre que había pasado 15 años huyendo de su pasado, eso era más que suficiente redención para una vida. ¿Les gustó esta historia? Denle a me gusta y suscríbanse al canal para más. No olviden ver el vídeo que está en su pantalla ahora, no se lo querrán perder. Nos vemos en la próxima.